Fíjese usted que la cuerda está sosteniendo pues a la esfera y uno se pregunta, ¿por qué la esfera no cae? Indudablemente usted me va a decir, profesor, la esfera no cae porque la cuerda lo está sosteniendo. Pero si nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que sostiene al cuerpo? Usted diría, pues la cuerda, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el interior de la cuerda? Lo que nosotros vamos a ver en el interior de la cuerda es pequeñas fuerzas a nivel molecular, ¿no? La suma de esas pequeñas fuerzas a nivel molecular me va a salir una fuerza total, al cual le vamos a llamar con el nombre de fuerza de ¿qué? De tensión. Pero ¿cómo voy a dibujar la tensión? Para ello tengo que hacer un pequeño corte, pero no un corte real, sino un corte llamado imaginario, ¿correcto? Hago un corte imaginario. Ahí está el corte imaginario. Pero ¿qué va a ocurrir cuando usted haga un corte imaginario? La tensión va a apuntar hacia el corte imaginario. Veamos entonces. Aquí va a aparecer la fuerza de tensión, pero esta fuerza de tensión va a estar apuntando hacia el corte ¿qué? Imaginario. Entonces, de esta forma voy a dibujar lo que usted llama con el nombre de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fuerza elástica. ¿Qué cosa es la fuerza elástica? Esta fuerza elástica se va a manifestar principalmente en los cuerpos elásticos, que puede ser un resorte, una liga, pero en nuestro caso lo que vamos a estudiar es un resorte. En este caso vemos un resorte de longitud natural. ¿Qué significa resorte de longitud natural? Significa que este resorte no está deformado, está en sus condiciones naturales. Pero ¿qué ocurre si usted viene y de pronto jalas el resorte? Al momento de jalar, lo que voy a generar es un estiramiento de este resorte, ¿verdad? Muy bien. A esto de acá que se ha estirado, o a esta distancia que usted ha logrado estirar, se le va a conocer con el nombre de deformación, ¿correcto? Pero no solamente puedo estirar el resorte, sino también puedo aplastarlo, ¿no es cierto? A esto de acá que usted logra aplastar, también lo vamos a conocer con el nombre de deformación. Ahí están entonces las deformaciones debido al estiramiento y debido a la compresión. Ahora, ¿pero qué ocurre, no? Cuando usted estira el resorte? Al estirar el resorte, este resorte va a tratar de volver a su estado original, por lo que el resorte inmediatamente lo que va a hacer es jalarnos, pero nos va a jalar con una fuerza conocida con el nombre de fuerza elástica, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre cuando usted aplasta el resorte? El resorte de todos modos te va a empujar cuando está aplastado, tratando de volver a su estado original. ¿Pero con qué fuerza? Con una fuerza llamada fuerza elástica. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, no te olvides que cuando el resorte está estirado, ¿qué es lo que hace el resorte? Nos jala tratando de volver a su estado original. Pero cuando el resorte está comprimido, ¿qué hace el resorte? Empuja, ¿correcto? Tratando de volver a su estado original. Donde la fuerza elástica, ¿saben cómo lo voy a calcular? De la siguiente forma. Esta fuerza elástica se va a calcular como un K multiplicado por ¿quién? Por X. ¿Qué cosa es el K, profesor? ¿Y qué cosa es el X? El K, acá lo vamos a poner, siendo el K llamado pues con el nombre de constante elástica. Y este X se le va a conocer con el nombre de deformación. La deformación puede ser ya sea por estiramiento o por aplastamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos lo que es
la deformación y ya sabemos también calcular la fuerza elástica, ¿verdad? Muy bien. Fuerza de contacto en superficies lisas. Lo que estamos apreciando acá es un bloque que está descansando sobre una superficie horizontal. Tú sabes muy bien que este bloque tiene su peso, pero el peso siempre está direccionado hacia abajo, eso nunca te olvides. El peso siempre se grafica de manera vertical ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ahí está el peso. Pero ¿qué resulta? Como está apoyado sobre la superficie horizontal, esta superficie horizontal inmediatamente va a ejercer una fuerza hacia el bloque, pero de manera vertical y direccionado ¿hacia dónde? Hacia arriba. No te olvides, ¿eh? A esta fuerza vertical y direccionado hacia el cuerpo le vamos a conocer con el nombre de fuerza de reacción. ¿Cómo se le llama? Fuerza de reacción, ¿qué? Normal. O algunos también lo llaman con el nombre de fuerza normal. Pero ¿cómo aparece la fuerza normal? Aparece hincando hacia el cuerpo y formando ¿qué angulito? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la fuerza de reacción normal apunta hacia el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Muy bien. Veamos lo siguiente. Acá ve. ¿Sí o no? Este cuerpo tiene su peso, pero el peso está direccionado siempre vertical y dirigido ¿hacia dónde? Hacia abajo. Lo que nunca debo olvidarme es que el peso se calcula como la masa por la gravedad. Aquí hay una cuerda y en la cuerda hay lo que tú conoces con el nombre de fuerza de tensión. Para que aparezca la tensión tengo que hacer un corte imaginario y la tensión apunta hacia el corte imaginario. Profesor, pero acá me interesa. Está apoyado en la pared y la pared lo que va a hacer es ejercer una fuerza. A esa fuerza que ejerce la pared se le llama fuerza de reacción normal, puesto que la superficie, ¿cómo es? Liso. Aquí entonces aparece la fuerza de reacción normal apuntando hacia el cuerpo y como es una esfera, va a estar direccionado hacia el centro de la esfera. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza normal o en su defecto fuerza de reacción normal. ¿Estamos de acuerdo? Veamos acá, por favor. Miren acá. Nuevamente nos preguntamos, el cuerpo tiene su peso. Indudablemente el peso está direccionado hacia abajo. Aquí yo no tengo problemas, ¿no? El peso siempre se grafica mediante una flecha direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ya dibujé el peso. Profesor, pero acá hay una cuerda. Para que aparezca la tensión en la cuerda, hago corte imaginario y la tensión estará direccionado hacia el corte imaginario. ¿Correcto? Profesor, pero acá hay superficie en contacto. En la superficie en contacto aparece lo que tú llamas con el nombre de fuerza de reacción normal. Pero dice que apunta hacia el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Profesor, ¿acá tiene que apuntar hacia el cuerpo? Sí, pues. Tiene que apuntar hacia el cuerpo. Profesor, entonces que la apunte, pues. Aquí estoy haciendo que lo apunte hacia el cuerpo. ¿Correcto? Pero tiene que apuntar hacia el cuerpo en forma perpendicular a la superficie. ¿Te fijas ahí? Perpendicular a la superficie. Pero acá hay algo importante que tú nunca debes olvidar. ¿Te fijas el ángulo del plano inclinado? ¿Cuánto vale, por favor? ¿Saben lo que se va a cumplir acá? Que la normal y el peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. Esto lo voy a anotar para no olvidarse. Digo por acá, la fuerza normal y el peso forman, pero ¿forman qué? El mismo ángulo
del plano inclinado. Nunca te olvides, por favor, ¿ya? Lo que no debes olvidar, vuelvo a insistirte, que la fuerza normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. Y espero que no te olvides. Veamos un caso aquí. Esta esfera tiene su peso, pero su peso estará direccionado ¿hacia dónde? Siempre vertical y direccionado hacia abajo. Aquí está el peso de la esfera, que se coloca como masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, profesor, pero acá hay punto de apoyo con la superficie. Otro punto de apoyo con la superficie. En la superficie de contacto aparece la fuerza de reacción normal. Mira por acá. Acá tiene que aparecer una fuerza de reacción normal, pero tiene que estar direccionado hacia el centro de la esfera. No te olvides, en el caso de esferas, la normal siempre apunta hacia su centro. Aquí está, ¿ve? Entonces, aquí estoy colocando la fuerza normal, 1. ¿Pero qué ángulo tiene que formar? 90 grados. ¿Pero qué dice la teoría? Que la normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Te acuerdas? Te dije que no te olvidaras, ¿verdad? Estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Normal y su peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. O sea, esto también vale ¿cuánto? Algo. Ahora veamos en este plano inclinado. Nuevamente estamos con superficie en contacto, ¿verdad? Como ya hemos dicho, acá va a aparecer la fuerza normal, pero va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia la esfera. Pero esta fuerza normal va a formar ¿qué angulito? 90 grados. Pero yo te pregunto, lo más importante acá, ¿qué dice? La normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. Esta normal y este peso tienen que formar el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Cuánto vale? Beta. ¿Correcto? Así voy a dibujar las fuerzas cuando se trate de superficie. Y estamos sabiendo sobre superficie lisa, ¿verdad? Veamos acá. Diagrama del cuerpo libre. Para que usted pueda resolver problemas de estática, debemos realizar un buen diagrama del cuerpo libre. Si usted hace un buen diagrama del cuerpo libre, todos los problemas nos va a salir con una buena precisión. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a empezar a realizar el diagrama del cuerpo libre? 2 pasos para poder realizar el diagrama del cuerpo libre. ¿Correcto? Pero antes cabe precisar. Cuando usted habla de diagrama del cuerpo libre, indica la separación imaginaria del cuerpo. Pero en nuestro caso lo vamos a dibujar ahí mismo para hacerlo mucho más didáctico. Mire acá, por favor. Lo primero, se grafica el peso del cuerpo. Voy a dibujar o graficar el peso del cuerpo. Recuerde de tú que el peso del cuerpo está direccionado siempre ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y cómo se calcula el peso? Como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Qué más dice? Se grafica el peso del cuerpo y luego ubicamos los puntos de contacto. ¿Cuántos puntos de contacto tiene este semáforo? Tiene 1 y tiene 2. Segundo paso, se proceden a graficar las fuerzas que actúan en los puntos de contacto. En este punto de contacto actúa una cuerda, por lo tanto acá hay tensión. Aquí hay otra cuerda, por lo tanto aquí también hay tensión. Pero para que aparezca la tensión hago un corte imaginario y ahí va a aparecer lo que usted llama con el nombre de tensión. Aquí estaría la tensión 1. Acá hago un corte imaginario y acá aparece lo que usted denomina con el nombre de tensión, que le voy a llamar la tensión número 2. ¿Correcto?
Entonces, a esto le llamamos diagrama del cuerpo libre. Dibujar las fuerzas de contacto. Aunque ya anteriormente, sin querer, habíamos visto diagrama del cuerpo libre, ¿no? ¿Te acuerdas? Habíamos hecho el diagrama del cuerpo libre de esta esfera, colocando los puntos de contacto como también de este bloque, ¿no? Muy bien, sigamos por acá. Equilibrio de fuerzas. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué ocurre si uno de tus compañeros viene y empieza a jalar una esfera mediante una fuerza de 50 newtons? La esfera se movería para acá. Pero ¿qué ocurre si tú, por A o B, empiezas a jalar mediante una fuerza igual, pero en sentido contrario? Indudablemente, esta esfera no se va a mover, ¿no? Porque estas dos fuerzas se van a compensar. Cuando nosotros vemos que en el cuerpo se compensan las fuerzas, vamos a hablar de equilibrio de fuerzas. Pero ¿qué tiene que cumplirse para que exista equilibrio de fuerzas? Mire por acá, por favor. Para que exista equilibrio de fuerzas, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo debe ser ¿cuánto? 0. Es decir, lo que se tiene que cumplir es que la suma de fuerzas hacia la derecha y la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Además, la suma de fuerzas hacia arriba y la sumatoria de fuerzas hacia abajo también tienen que ser iguales. En esto nos vamos a basar en el desarrollo de los problemas. ¿Ve? Entonces lo vamos a subrayar. Aparentemente sencillo, pero uno se olvida, ¿verdad? Y espero de que ustedes no se olviden justamente en la igualdad de fuerzas contrarias. Vamos a ver un ejemplo que tan rápido hemos aprendido la parte teórica. El cuerpo de 2 kilogramos. ¿Para qué me dan la masa del cuerpo? Esto es la masa del cuerpo. Si a mí me dan la masa del cuerpo, tengo que dibujar necesariamente su peso. Y tú me vas a ayudar a dibujar el peso. Por favor, dime, ¿cuánto vale la masa de este cuerpo? Dice que vale 2 kilogramos. Si la masa es 2 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? Su peso sería masa por la aceleración de la gravedad. Pero resulta que la masa vale 2 y la aceleración de la gravedad vale 10. Sería 2 por 10, ¿sería cuánto? 20 newtons. Aquí está su peso. Oye, pero el cuerpo está en equilibrio. Muy bien, se cumple. Suma de fuerzas a la derecha y la suma de fuerzas a la izquierda tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Por favor, identifica quiénes van hacia la derecha, las flechitas que van hacia la derecha. ¿Sí o no? Esta flecha está yendo a la derecha. ¿Sería cuánto? Más. Sigue identificando quién más va a la derecha. Este 2R va a la derecha, ¿verdad? Sería 2R. Ahora quiero que identifiques los que van a la izquierda. ¿Sería sí o no este 90? ¿Quién más va a la izquierda? Este 40. Ahora sí te pregunto, tú sabes sumar, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma acá, por favor? ¿100 cuánto? Esto de acá lo que vas a hacer es mandar a restar. Si esto mandas a restar, ¿cuánto sería, por favor? Sería 2R igual ¿a cuánto? A 100. 130 le quito él, me queda 100. Te pregunto, ¿puedo sacar mitad? La mitad de 100, ¿cuánto es? 50. Por lo tanto, R vale ¿cuánto? 50. Pero no me piden R, me piden F. Pero F, profesor, está en la vertical. ¿Qué voy a decir con respecto a la vertical? Fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Quiero que tú me digas, ¿quiénes van hacia arriba, por favor? Hacia arriba va F. ¿Y quién va hacia abajo? El R más el 20 que viene a ser el peso. ¿Pero cuánto vale este R? Este R le hemos calculado y vale ¿cuánto?
vale 50, ¿correcto? Entonces sería 50 más 20, ¿cuánto es 50 más 20, por favor? 50 más 20 sería ¿cuánto? 70 newtons. Ese es el valor de F. ¿Qué ocurre en una polea ideal? Vamos a ver aquí, Si la polea es ideal, significa que no tiene, no te olvides por favor, no tiene ¿qué? Peso. Por ejemplo, si a él le llamo T, esta cuerda de acá es la misma porque se trata de una polea ideal. Por lo tanto, acá también será T. T, ¿saben cuánto vale esto de acá arriba? Vale 2 veces T. Esto solamente se va a cumplir cuando se trate de una polea que sea ideal. Fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿cómo son? Iguales. Pero ¿qué ocurre si la polea es real? Si la polea es real, vamos a ver, aquí le llamo T, y a él le voy a llamar TX. Oye, pero si la polea es real, tengo que colocar necesariamente lo que usted llama con el nombre de peso del cuerpo. Aquí está su peso. ¿Saben lo que se cumple acá? Se va a cumplir de que TX va a ser igual hacia arriba, igual a todos los que van hacia abajo, que viene a ser T más T, 2T más mg. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué no pude haber colocado acá 2T? Porque se trata de una polea que es real. Pero si es una polea ideal, vuelvo a insistir, T, y el acá vale ¿cuánto? 2T. A ver, veamos un ejemplo. ¿Qué te pido calcular acá? Determine F para el equilibrio si las poleas son, ¿qué cosa? Ideales. Yo te voy a preguntar acá. Esto de acá vale F, es la tensión en esta cuerda, vale F, y como acá es la misma cuerda porque está dobladito, por lo tanto acá también tiene que ser necesariamente F. Si esto de acá vale F, aquí la cuerda dobla por acá, y acá también sería F. Oye, pero la polea es... ¿Qué polea es? Es una polea ideal. ¿Qué se cumple si la polea es ideal? F, ¿cuánto vale esto de acá? Vale 2 veces F. La suma de estos dos es igual a de acá. Muy bien, ya tengo que esto vale F. Por lo tanto, el de acá también vale ¿cuánto, por favor? Si el de acá vale 2F y esto es la misma cuerda, que está doblado, el de acá también será 2 veces F. 7, 2F, 2F, el de acá ¿cuánto sería? Sería la suma, que en este caso es 2F más 2F, sería 4F. Profesor, ¿y por qué la suma de estos dos tiene que ser igual a él? Él más él igual a él. ¿Por qué? Porque se trata de una polea ideal. ¿Eso es lo que dice el problema o no? Poleas ideales. Oye, el acá vale 4F. ¿Y cuánto vale el peso de este bloque a propósito? El peso es masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, pero la masa vale ¿cuánto? Vale 8. O sea, quiere decir que el peso vale ¿cuánto? 80 newtons. Muy bien. Como se trata de que el cuerpo está en equilibrio, ¿qué se tiene que cumplir? Que fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, ¿cómo tiene que ser? Igual. ¿Por qué? Porque nos dice que está en equilibrio. Pero ¿quién va hacia arriba de este cuerpo, por favor? ¿Me puedes ayudar? Dime, ¿quién va hacia arriba de este cuerpo? El que lo está sosteniendo es esta fuerza que vale ¿cuánto? 4F. ¿Quién va hacia abajo? Hacia abajo sería su peso del cuerpo que vale ¿cuánto? 80. Divido, ¿cuánto vale F, por favor? 80 divido con 4, saben dividir, ¿no? 80 dividido con 4 sería ¿cuánto? 20.